Radio Soledad presenta Persona, el único podcast que suena en la ciudad cuando todos duermen. Bienvenidas a todas las personas solitarias, nocturnas, fieles seguidoras de Radio Soledad, en esta segunda sesión de Persona, su podcast de confianza para la música y el desvelo. En esta ocasión tenemos un invitado, no quiero decir solamente especial, sino pues increíble amigo también, que tengo la fortuna de conocer hace más de una década, me parece. Y bueno, va a ser una charla electrizante, agonizante y cósmica. Entonces, pues nada, ¿quién mejor que tú para darnos un poco de preámbulo de quién eres, qué estás haciendo, y en qué andas? Vamos a hablar duro y tendido de todos los proyectos que traes ahorita, pero sobre todo me interesa mucho que charlemos pues de ciertos orígenes en la música para irnos por otros caminos más profundos. Entonces, bueno, les presento a Hugo Morales. Avísanos, dinos quién eres, en qué andas, qué haces por aquí. Muchísimas gracias, querido amigo. Pues me da mucho gusto siempre que nos podemos reunir y dialogar, porque pues justo estos diálogos electrizantes, agonizantes y cósmicos llegan luego a unas profundidades pues lo suficientemente importantes como para modificar el destino de mi vida. Así que muchas gracias también, ¿no? Por esta oportunidad de platicar. Bueno, pues justo soy Hugo Morales Sendejas, soy compositor. Suelo trabajar música para teatro, para cine y danza. También hago producción, arreglo, digamos, dentro de la música, tanto clásica contemporánea y experimental, y también música popular. O sea, trato de abarcar todo lo que sea posible desde el sonido. Y últimamente he estado muy involucrado con gente, digamos, del color, no nada más en imagen, sino también en textil. Me interesa mucho la moda. Wow. ¿No? Uh-huh. Me interesa mucho los movimientos sociales y digamos, las transformaciones culturales que se pueden llevar a cabo desde movimientos solidarios como colectivos o, ¿no?, compañías, sí, digamos, independientes. Claro. O sea, todo lo que desvía impuestos, ¿no? Todo lo que desvía impuestos. Sí, todo lo que puede generar una oferta cultural y de discurso distinta al establishment. Me interesa mucho el cambio. Siempre el cambio. Me interesa justo, digamos, como que primero las personas presenten un poco el CV, digamos, ¿no? O sea, como que en qué andan, qué están haciendo, qué han hecho estos últimos años. Pero contigo hay un camino, o sea, en general quiero que los invitados nos presenten un camino diferente, porque no nada más es hablar de quién eres ahora, ¿no? Sino también más bien cómo llegaste hasta donde estás. Y eso principalmente porque, bueno, justo para las personas que nos están escuchando, yo conocí a Hugo en la preparatoria. Ahí nos hicimos amigos, creo que eso fue en 2009, ¿no? O 2010 ya. Sí. Y desde ese momento yo tenía como ese misterio, digamos, como de saber quién eras tú realmente, en el sentido de que tú ya estabas dividido entre dar clases en una escuela de música, ir a tus clases en la preparatoria, sí, y pues proyectos que ya estaban volando en otros, pues en otros niveles. Pero antes de llegar a ese sitio, justo me interesa mucho que dialoguemos, digamos, como el primer encontronazo que tuviste al despertar con la música. Sé que hay, por ejemplo, familias, ya lo platicábamos en la primera sesión, familias donde la tradición es todos son artistas, y de pronto quizá alguien rompe ese patrón y ya no es artista. Uh-huh. Y al revés. Nadie es artista de mi familia, a mí se me ocurrió que me latía y empiezo ese legado, digamos, sí, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue, güey? O sea, ¿cómo fue el tema de que... O sea, ¿cuál fue el despertar a la música? ¿Tienes familiares músicos? ¿O quién de pronto te introdujo güey, la música existe? ¿O tú mismo así nada más como, güey, esto me interesó y vámonos? Sí. Bueno, normalmente
yo mismo recurría a la historia de cuando mi primo a los 12 años me enseñó a tocar guitarra, pero últimamente me he dado cuenta que fue desde mucho antes y los responsables fueron mis papás. Entonces, o sea, ellos tenían, la verdad no les he preguntado aún, no sé por qué lo hicieron o cuál era su intención de hacerlo, pero utilizaban música clásica cuando mi mamá estaba embarazada. Y cuando yo nací, todas las noches, sin falta, me ponían música clásica. Digamos, música clásica en el contexto, o en la acepción más general. Sí, ¿no? sí. Entonces, desde muy chavito, escuchaba, pues no sé, Vivaldi o Bach o Mozart o Ravel. Y me gustaba mucho imaginar cosas. No sé, me imaginaba formas o colores o animales, sobre todo animales también. Plantas, ¿no? Como escenas del mundo, un mundo que todavía no conocía y que, pues quién sabe de dónde venía, ¿no? Pero esos recuerdos quedaron impregnados, pues en mis primeros 5 años de vida. Después hubo una laguna, quizás no la he explorado, desde los 5 hasta los 12 años. Y a los 12 fue que mi primo me introdujo a la guitarra y como que de una reconecto con esas memorias de lo que sentía cuando escuchaba música y era niñito. Y eso me encantó porque además ya no venía de un estéreo que me estimulaba, sino que yo era el que estaba generando una melodía o un ritmo o algo, ¿no? Sentir que esa fusión, digamos, entre el estímulo y la reacción que venía de mí mismo y caía en mí mismo. Eso fue lo que me reconectó con la música y en un sentido muy, digamos, intuitivo, pues sí, decidí que quería explorar esto hasta las últimas consecuencias, sin saber qué iba a implicar, obviamente, pero claro, fue ahí, sí. Ok, sí, la laguna que dices, o sea, de los 5 años hasta los 12, pero justo, ahorita me recuerda mucho, en mi familia se escucha mucha música, ¿no? Tengo familiares músicos de la parte de mi mamá, mis tíos, pero realmente nunca estuvieron muy presentes en mi familia ni en mi vida, la neta. Pero en mi casa se escuchaba mucha música de muchos tipos diferentes. Sin embargo, para mí la música cuando era niño, nunca representó absolutamente nada. O sea, podía escuchar horas y horas de que mis hermanos estaban alistándose para ir a la escuela o lo que sea, y estaban escuchando música, y yo jugando, y no me importaba lo que estaban escuchando, ¿no? Y ni me provocaba absolutamente nada, ninguna emoción, ni mucho menos. Curiosamente, también a los 12 años fue que conocí la guitarra y empecé a tocar guitarra de forma como con clases independientes y esto. Antes, como a los 8, empecé a tocar el piano, pero lo dejé muy rápido. Pero para ti, justo en esa laguna que tú dices, de los 5 hacia los 12, ¿hubo algo más? O sea, digamos como te llevaban a conciertos o justo tus papás qué música escuchaban o también podías escuchar lo que fuera y no te provocaba nada, o cómo fue ese lapso en donde parece que está congelado, pero pues hay algo más que hay ahí. Claro, ahorita que lo mencionas, claro, me llevaban a conciertos en la Sala Nesa y bueno, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero en algún momento vimos, no me acuerdo cómo se llama esta, es como una suite no recuerdo si son animales o es como una especie de zoológico, algo así, de Camille Saint-Saëns, y es una música muy muy bonita, que es como una caricatura sonora. Y recientemente volví a escuchar algunas piezas de esa suite en un viaje reciente y bueno, me reconectó con ese momento de que mis papás me llevaban a la Sala Nesa. Seguramente en muchas ocasiones me quedaba dormido, ¿no? O sea, no tenía como, no sé cómo entender una sinfonía o alguna pieza de gran formato, pues. Claro. Pero sí, siempre hubo una pues sí, una evocación de la cultura, pues en mi familia. O sea, mi familia la mayor parte son científicos, pero por parte de mi abuelo materno, siempre tuvimos contacto con la música clásica. Y también esta mañana, por ejemplo, estaba desayunando con mi familia y nos acordamos como un tío abuelo, digamos, para jugar conmigo cuando yo era
pequeñito, Ujú. hacía como si cantara ópera, ¿no? Entonces era muy cagado porque se ponía pedo. Y pues, no sé, o sea, quizás cantaba alguna frase de la Traviata o alguna cosa así. Y era muy divertido. Yo me acuerdo de eso, que no entendía, ¿no? O sea, ¿por qué este señor está gritando, no? Pero era muy, muy bonito lo que me hacía sentir, ¿no? Como que derribaba de una la barrera que a veces sentimos con adultos que no conocemos siendo niños. Y era muy divertido. Ahí te va el Ridi Pagliacci, ¿no? Sí. Ahí te va el Ave María. Ajá. Y bueno, durante esos 7 años, de los 5 a los 12, me interesé muchísimo en la ciencia. O sea, justo mis padres son científicos, entonces siempre me inculcaron temas de biología, temas de química. Y me acuerdo que teníamos unos casetes que eran cuentos como... Sí, eran ficciones de un niño y un como duende o algo así que se hacían pequeñitos y podían como entrar en las plantas por los estomas y entonces reconocer el mecanismo de clorofila que intercambia y, ¿no? O que genera o sintetiza energía desde el sol y cosas. Y eso me parecía loquísimo, ¿no? Poder escucharlo como un audio cuento en el coche cuando íbamos de regreso de la escuela, ¿no? Tendría 8 o 9 años. Y en algún momento me empezó a interesar muchísimo la astronomía, como a los 9 o 10 años. Y en ese momento ese era mi sueño, o sea, ser astrónomo. Cuando se lo dije a mis papás, me dijeron, bueno, primero tienes que estudiar física y después te especializas en astronomía. Y ya, yo me clavé con esa idea, ¿no? Pues perfecto, voy a estudiar física y luego astronomía. Y me compraban libros. Claro, eran libros a nivel de divulgación científica, ¿no? Claro. No era nada así como técnico. Pero siempre me interesó y a la fecha me sigue interesando mucho, ¿no? Y después, esto lo comento porque ahora se ha conectado mucho ciertos sonidos, ciertas expresiones sonoras me hacen sentir lo que me hacen sentir ciertos conceptos astronómicos, ciertas nociones de cómo funciona el universo. Ok. Digamos a gran escala. Sí. Como nociones muy difíciles de, pues sí, de palpar, ¿no? Son quizás distancias o tiempos tan enormes que son casi inconcebibles, ¿no? Sí. Y ahora me encuentro en una búsqueda de sonidos que están en esa vanguardia, que no solamente son complejos, sino que son, o sea, que te ponen en contacto con lo infinito. Como este camión. Como ese camionazo. Ajá. Sí. En contacto con lo infinito. Sí. Cabrón. Por ejemplo, hay una película maravillosa que estuvo recientemente en Cineteca, se llama Sobre lo infinito, ¿no? About Endlessness, de Roy Anderson. Y bueno, es una maravilla, es una película de quizás 45 minutos, 50 minutos. Si no mal recuerdo, son como 34, 39 escenas, muy teatral. Okay. En donde se muestran escenas cotidianas de seres humanos interactuando con la realidad, y muestra en 1 minuto y medio, 3 minutos quizás, cómo esa escena cotidiana se está poniendo en contacto con lo infinito, con algo que es infinito. Por ejemplo, angustia infinita, o felicidad infinita, o remordimiento infinito, o infinito sentido de propósito, o infinito aburrimiento, o infinito fracaso, o amor infinito, juventud infinita. O sea, es una belleza, es una película que es demasiado importante, o fue demasiado importante para mí verla y reverla. Y llegar a hacer una breve descripción como de lo que vi, y eso me ha ido adentrando en una búsqueda muy distinta del sonido, que justo se conecta mucho con cómo yo
lo que yo sentía cuando escuchaba música siendo pequeño. Ujú. O sea, como que estoy volviendo a esa intuición Sí. de niñito, Qué locura. ¿no? Qué locura, güey. Sí, como que todo empieza a tomar sentido ahora. Claro. Sí. Mira nada más. Bueno, pues ahí está la laguna que no habías explorado. Ajá. Qué loco. Sí, y que seguiré descubriendo, ¿no? Esa laguna es siento que se Exacto, va a ir exacto. descubriendo a lo largo de años. Sí. Sí, sigue ahí. Nunca había pensado en la música en términos de tiempo así, con esas dimensiones, ¿no? Ahora, o sea, la idea que me surge, por ejemplo, es, desde luego que hay una cierta vibración, evidentemente un chingo de ondas viajando constantemente, digamos, en el espacio infinito. Ujú. Y eso puede ser una equivalencia de la vibración de una cuerda, por ejemplo, aquí, ¿no? Ujú. Una guitarra, clac. Tiene una frecuencia, Sí. una cierta longitud, clac, ¿no? Es muy curioso empezar a pensar cómo estamos percibiendo, por ejemplo, una estrella que está a miles de años luz Ajá. y cómo tiene una cierta frecuencia y onda que ha llegado hasta aquí Sí. a través de los milenios, ¿no? Sí. Puedes pensarlo como un pulso extremadamente gigante, así como un tono que se extendió durante miles de años, Sí. así, ¿no? Y bueno, quizás sobre eso, obviamente yo no soy astrónomo, ¿no? No. Tengo las credenciales para decir nada con autoridad sobre eso, Ajá. pero hasta donde tengo entendido, la luz que llega al planeta Tierra a cada instante no sería equivalente a un tono, sino a un espectro. Quiero decir, con un espectro con una complejidad de cientos de miles, si no es que millones de frecuencias diferentes a distintas amplitudes, con distintos inicios y distintos fines, ¿no? Con distintas fases. Como el ruido blanco que suena en la televisión, el shhh, Claro. pero va variando a cada instante, tiene una dinámica, tiene como un relieve, digamos. Y según entiendo, ciertos radiotelescopios o dispositivos, digamos, para ver, entre comillas, las estrellas, realmente lo que miden son esos cambios espectrales, digamos, en el ruido lumínico que llega. Y obviamente un astrónomo o los astrónomos se dedican a interpretar esos datos, ¿no? A generar algoritmos que limpian la información y que buscan ciertas señales con ciertas como firmas o ciertas naturalezas, digamos, ciertos comportamientos, y pueden decir, eso es una explosión, es una supernova, por ejemplo. Entonces, a nivel de sonido, justo, ¿cómo suena el universo? Porque afuera de una atmósfera, pues no hay propagación de ondas sonoras, ¿no? Es solo electromagnética. Si eso llegara a sonar, posiblemente nos volveríamos locos, ¿no? Sería como seguramente un ruido infinitamente complejo. Pero aún así es interesante pensarlo, ¿no? Es como una utopía que a veces, supongo, hay ciertos artistas, no sé, Ryuichi Sakamoto, ¿no? Que puede buscarlo en el noise, por ejemplo, ¿no? Manuel Rocha Iturbide, o sea, hay gente muy pesada en la búsqueda de la totalidad en el espectro, ¿no? Hay una pieza de Manuel Rocha que se llama Avidya, que hizo sintonizando, no me acuerdo cuántos, no sé si 100 radios o 100 estaciones, o todas las estaciones que estaban disponibles en cierta zona, claro, de una manera con cierto orden, digamos, compositivo, y bueno, genera una acumulación que en algún momento deja de ser inteligible la información y la empiezas a sentir justo como ruido. Claro. Y después va cambiando o va desintonizando o va bajando el volumen de ciertas estaciones y vuelve el umbral de percepción y lo entiendes y tal, ¿no? No sé por qué estoy hablando de eso ahorita, pero me conecto. No, está bien, güey, está bien. Qué locura. Sí, es que también eso es el tema. Justo creo que algo que me gusta de la... O sea, y el propósito también de estas sesiones y este podcast es un poco que nos vayamos por ahí. Sí. O sea, digamos, como no nada más una línea
No, pues vamos a hablar del jazz y a ver qué pasa, ¿no? Y específicamente de el jazz que se hizo en 1920 en el delta de no sé dónde. O sea, sino más bien que podamos ir explorando hasta dónde salpica el agua, ¿no? Con eso. Y justo ahorita lo que me comentas es que también esas exploraciones son intensísimas. Yo me acuerdo mucho, ya no me acuerdo cómo se llama el evento o si se sigue haciendo. Lo hacían en el español. En el Centro Español, ¿cómo se llama? El Centro Cultural Centro Cultural Español, exactamente. ¿Ahí sí. en Condesa? No, entonces tal vez no es ese. Centro Cultural de España, ¿no? ¿No es? No, está en el centro. En el centro. Literalmente atrás de la catedral. Atrás de la catedral. No me ocurre el Exteresa, pero no es. No es español. Bueno, en fin, ahí vamos ya después les diré cuál es. Sí. Pero ahí se hacía un evento constantemente de exploración de música electrónica, ¿no? Y el rollo, por ejemplo, yo me acuerdo el día que fui, hubo unos güeyes que se subieron a hacer una intervención, digamos, como piratear unas señales de radio. Tenían como una radio de transistores conectadas a varios sintetizadores. Empezaron a hacer una mezcla, digamos, con sus sintes. Piratearon la señal, una estación de radio. Repartieron radios portátiles por en medio del público para que tú pudieras detectar en qué momento ya cambiaba la señal original a la señal pirata, digamos, que ellos estaban metiendo. Y entonces empezó a hacer ese circuito, ¿no? O sea, digamos, la estación quedó intervenida, ellos estaban mezclando en vivo, se subía la señal hacia los transistores y así. Se estaba retroalimentando constantemente. Era una cosa de locos, o sea, yo dije como de, güey, esto es una locura. Y también pensé, bueno, también es una cosa ilegal, ¿no? Pero para fines de digamos, como de esa presentación, se me hizo una cosa que dije, güey, esto me encantó. O sea, me encantó lo que están haciendo. Y bueno, o sea, justo siento que la exploración, y no sé, justo ya también no sé por qué está hablando de esto. Me acordé por lo que acabas de decir de la experimentación que hizo con las frecuencias de radio, ¿no? Pero siento que justo eso, que nos hace mucha falta la experimentación hoy en día para saber hasta dónde podemos llegar con la música. Siento que hay muchas cosas que están ya muy exploradas. Sí. Justo con mi novia en la mañana venía hablando de esta nueva canción de Miley Cyrus de Flowers. Ya sabes cuál es el chisme, como de que su exnovio le dedica una canción de Bruno Mars que tiene un cierto mensaje en la letra. Ella responde con esta canción. Sí. Y bueno, pues obviamente es una canción extremadamente popular y tiene miles, si no es que millones ya de reproducciones en todas partes. Okay. Y yo le decía, bueno, se me hace horrible que esta música se generara a partir del chisme de dos personas. ¿Sabes? No de ningún otro propósito más que como un propósito de prensa rosa. Sí. ¿No? Como el ventaneando, pero de la música. Sí, casi. Tal cual. Y siento que ya está muy explorado esa parte. Al revés, digamos, hacia la otra frecuencia, en donde hay un montón de cosas que se están cocinando, digamos, como por debajo del agua, siento que hace mucha falta explorar esas cosas. Sí. Y que nos pueden llevar a descubrimientos verdaderamente cabrones. Sí, pues justo qué maravilla que comentas el tema de la función y la importancia de la experimentación sonora en este tiempo. Porque esta semana acudí a 2 conciertos maravillosos. Una sesión de improvisación del Cepro Music en el Exteresa. ¡Wow! Ok, entonces en Exteresa ahora está en exposición, no sé hasta cuándo, pero algunas piezas de la artista Jimena Labra. ¿Labra? Labra. Una de ellas, una de las piezas, es un instrumento. Citrapatamga brevicornis, creo que se llama. Y es una especie de caja resonante con muchas cuerdas, no sé cuántas, quizás más de 100. Cuerdas similares a las de un piano, digamos. Okay. Y que pueden ser activadas con arco, con mallets, con
digamos, rubber, ¿no? Rubber ball, que son como estas mallets con cabeza de caucho. Uh-huh. Las puedes rascar, las puedes percutir, las puedes pellizcar, como se te ocurra, activarlo, ¿no? Sí. Y bueno, pues estuvo esta activación por parte del Cepro Music. Iba, creo que es Ana Rodríguez, la chelista residente, el maestro Gonzalo, pianista, perdón que no recuerde los demás nombres, pero también un percusionista y creo que un oboísta o clarinetista. Uh-huh. Pero, y también estaba Javier Frausto, trombonista, brutal, okay. Y el contrabajista también de Cepro Music. Uh-huh. Todos brutales, obviamente, con una preparación pues muy fuerte, ¿no? En música contemporánea. Uh-huh. Pues obviamente llama mucho la atención, ¿no? Poder escuchar personas con ese bagaje o con esa preparación, qué tipo de exploración van a hacer sobre un instrumento como ese, ¿no? Bueno, fue alucinante, fue maravilloso, lo disfruté muchísimo. Para mí fue una clase, no dejé de hacer notas en ningún momento y bueno, al final platicaba con mis amigos que me habían acompañado, ninguno de ellos tenía o tiene como una formación musical. Uh-huh. Algunos son artistas plásticos y digamos de otros ámbitos. Y me llamó mucho la atención que, digamos, la opinión común era que había generado mucho estrés, mucha ansiedad, mucho miedo, mucha como incomodidad, ¿no? Y yo me puse a pensar y bueno, dialogando con ellos, fue interesante darme cuenta que justo ese tipo de exploración, digamos, a ese nivel, cumple la función de lo que mencionas, ¿no? Como explorar la vanguardia de la producción de sonido, porque ni siquiera estaban usando un instrumento tradicional. O sea, ¿cómo activas una cosa que parece como un piano de cola yuxtapuesto con otros tres, sin teclas y con, no sé, cuchillos o no sé qué cosas estaban utilizando metálicas? O sea, sí. ¿Cómo lo haces a un nivel que sea interesante, que no solo sea como un juego, uh-huh. No sé, como una exploración sin compromiso, ¿no? Realmente estaban comprometidos a explorar la vanguardia, ¿no? Uh-huh. Y esa exploración yo siento que estaba dirigida completamente al neocórtex, o sea, como a una escucha racionalizada. Uh-huh. O sea, para mí fue bello poder decir, ok, en este momento están haciendo esto y en este otro momento están haciendo lo otro. Y eso yo lo puedo, digamos, pensar y reflexionar y de repente recordar, recuerdo que esta textura se generó con estos instrumentos o con estos arcos de esta manera en este tipo de cuerdas o lo que sea. Uh-huh. Y entonces yo buscar hacerlo en mi música, en alguna cosa que necesite hacer, ¿no? Pero para mis amigos, en ese caso, que iban a escuchar un concierto, que iban a sentir lo que estaba sucediendo, pues justo está en la vanguardia, ¿no? O sea, parecía que su premisa era evitar la repetición, evitar la melodía, uh-huh. Evitar cualquier atisbo de patrón cognoscible, ¿no? De música, digamos, de música, vamos a decir, popular o, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y obviamente pues eso causa algo, ¿no? O sea, es como si de repente uno se empeñara en hablar español de una forma desarticulada, ¿no? O sea, tratar de hablar uh-huh. sin verbos, sí. O sin sustantivos, uh-huh. Tarde o temprano a tu interlocutor pues lo vas a estresar seguramente porque no te entiende. Claro. Pero quizás la meta no es tanto que te entienda, sino que escuche cómo suena el idioma y no tanto un mensaje concreto de comunicación, ¿no? Entonces ahí se cumplió esa función. Pero ayer, en el mismo lugar, Exteresa, tocó el colectivo Volta. En este momento eran dos tríos, un sax, pues digamos una artista sonora con alguna especie de sintetizador gestual o una cosa así, y otro artista
estaba como haciendo live coding. Y el otro trío era, creo que eran 2 tornamesas, quizás un sintetizador gestual, computadoras, metalófono y algunas cosas de percusión, campanas y cosas así. Entonces, el primer ensamble siento que exploraba una estética sutil, fluida, líquida, por decirlo de alguna manera, y el otro una estética mucho más estridente, mucho más transgresora, ¿no? En cuanto a todo, ¿no? En cuanto a los elementos que usaban para sonar, el tipo de procesos electroacústicos que generaban en los materiales eran súper agresivos, ¿no? El volumen al que llegaban era también interesante, ¿no? O sea, habían otros recursos, digamos. Era muy claro que era el primero como agua y el segundo como fuego. Y la tercera improvisación lo hicieron juntos. Personalmente, a mí me gustó mucho más el trabajo por separado que junto, porque, digamos, yo sentí que el segundo ensamble se llevó al primero simplemente porque tocan mucho más fuerte o están acostumbrados a generar material más fuerte, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, sí hay también una experimentación sonora, pero no sé, no siento que estuviera dirigida al neocórtex. Realmente siento que era una exploración más dirigida a las emociones. Y curiosamente, amigos que también habían ido el miércoles, les encantó. O sea, emocionalmente estaban con una respuesta muy positiva a lo que habían escuchado. Les gustó mucho. Yeah. Y ambas eran exploraciones, ambas eran improvisaciones. Sí. Pero la segunda tenía posiblemente otras premisas de exploración distintas a la primera. Entonces, qué maravilla, ¿no? Poder ver ejemplos en nuestra ciudad gratuitos, en lugares tan maravillosos como el Exteresa, con artistas de una envergadura gigantesca. Y pues nada, tomar contacto con esas expresiones sonoras, ¿no? Sí, el mundo sonoro es infinito realmente, ¿no? Hay mucho que explorar ahí. Claro. Sí, eso me recuerda... Bueno, antes de eso, ¿dónde está el Exteresa? Para la gente que nos escucha, ¿dónde pueden ir al Exteresa? ¿Dónde está el estrés? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo siento que el estrés puede... No. El Exteresa. El Exteresa, el estrés también. No, el Exteresa, ¿a dónde podemos ir? Porque ya he visto varias... No sé si más bien llegó a mi vida ahora o si desde cuándo están haciendo esto, pero lo he escuchado mucho. O sea, más frecuentemente está apareciendo el Exteresa como recinto para este tipo de exposiciones. Están metiéndole mucha publicidad y me da mucho gusto, la verdad, porque es un espacio pues recuperado, ¿no? O sea, era una... no sé si una capilla, iglesia o convento, pero bueno, ahora es un espacio dedicado a las artes y a la expresión contemporánea, ¿no? O sea, eso me encanta. Y está detrás del Palacio Nacional. Uno puede bajar en el metro Zócalo Tenochtitlan, caminar hacia el Palacio Nacional, hacia la calle Moneda, y es la primera calle a la izquierda, se llama Licenciado Verdad, y está ahí mismo. Ah, buenísimo. Sí. Normalmente los eventos ahí son gratuitos. Sí, sugiero llegar 1 hora antes, por lo menos, o 1 o media hora antes para tomar buen lugar, porque también se llenó. Eso también me impactó mucho, ¿no? O sea, bueno, en mi caso he ido a los conciertos de Cepro Music en Bellas Artes, ¿no? Y no siempre se llenan. Eso es lamentable a veces, ¿no? O sea, y puede ser domingo a 1 de la tarde, o sea, tampoco es un horario difícil y podríamos ser, no sé si 30 personas en un teatro para 400 o yo qué sé, 800 más. personas. Y en este caso, pues en la cúpula posiblemente caben sentadas, no sé, 60, 80 personas y fácil éramos más de 180, o sea, de 120 quizás. ¿No? Estaba hasta la madre, ahí había gente parada y estuvieron durante toda la sesión, o sea, muchos jóvenes. Eso es maravilloso también, ¿no? Qué chido, hay que darle un vistazo sí. Hay que darle un vistazo ahí. Pienso en
Sí, sí tienes mucha razón en lo que comentas, como de que siento que de pronto nos cuida. A mí también, obviamente, o sea, todos, o sea, obviamente pienso en lo de Miley Cyrus y esto que te comento, pero claro que me encanta el pop también. Y de pronto, pues, sonidos muy sencillos o melodías sencillas que te atrapan y estás ahí pegado horas, ¿no? Pero también esa parte siento de meterte a explorar otras cosas que a lo mejor normalmente no escuchas. Ujú. Es no solamente es interesante, es necesario, siento. Hay una pieza y no me acuerdo el autor. Voy a tratar de buscarlo y lo pongo ahí en comentarios o lo que sea, pero hay una pieza que se llama Torso Desnudo, Ujú. en donde es como una obra para cuarteto de cuerdas, Ujú. pero digamos como que en las partituras está la orden de tocar al revés. O sea, digamos como que el violín pasar el arco por la tapa del violín, o por la parte trasera, mejor dicho, del Ok. violín, no por las cuerdas. Ok. Y se pasa por las cuerdas, no hacerlo de forma convencional, sino de tal modo que genere el mayor ruido o la mayor estridencia posible. Oh, yo quiero escuchar eso. Sí, está brutal. Obviamente no sale siempre igual, hay órdenes que están ya muy establecidas, pero constantemente se va moviendo. Y algo que me encanta de este tipo de piezas, desde luego también las improvisaciones, es que siento que el entorno ayuda mucho, muchas veces. Esta primera vez, la primera vez que escuché Torso Desnudo, lo escuché en un centro que está cerca de San Lázaro. Ujú. Ya está cerrado ese centro. Estaba cerca del Reloj Chino, Ajá. aquí en la Ciudad de México. Era Bandini. Ajá, probablemente sí. Ahí había mucho movimiento. Estaba pero bueno ahí, yo lo toqué, cerraron. yo toqué ahí, Ah, sí, sí, sí. ¿qué tal? Bueno, ¿y sigue abierto? No, lo cerraron, ¿no? En la pandemia. No, lo cerraron, sí. Sí. De pronto llega el final del primer movimiento de Torso Desnudo. Tac, tac, una estridencia terrible. Ta, 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 ta. Pum, en el preciso segundo en el que se corta de tajo el primer movimiento, suena la campana del reloj. Oh, Fuera, en la calle, una evidentemente. sincronicidad ahí increíble, ¿no? Tum, tum. Los músicos, evidentemente, en su papel, pero se voltean a ver sorprendidos y el público también, como de. No cortaron el silencio, pero todos quedamos asombrados de, exacto, una sincronicidad. ¿Cuál es la probabilidad? No, evidentemente no fue cero, pero pegado a cero, de que de todas, ¿cómo decirlo? De todas las coincidencias posibles que pudieron ocurrir en ese momento, en esta ubicación, tocando esa pieza, cayó específicamente una campanada al final del primer movimiento de esta pieza. Ujú. Eso no se va a volver a vivir en la vida, Ujú. ¿no? Es una cosa asombrosa de pensar cuántas coincidencias tuvieron que ocurrir para que los presentes estuviéramos ahí y a esa hora específica ocurriera esto. Sí. Y eso es algo que no pasa, lamentablemente, con un montón de música, pues increíble también, ¿no? En los conciertos y demás. Pero siento que esta música en bruto, conciertos pues de música, digamos, o sea, de festivales de música, pues, Sí. ¿no? O cualquier otro concierto de cualquier artista conocido. Siento que la música que está en bruto en el tema de exploración ofrece muchas joyas de ese Sí, estilo. sí. Muchas joyas. Sí, ahorita que mencionas eso, es importante. Hay una compositora que admiro mucho, Paulina Oliveiros. Ella ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar la percepción del paisaje sonoro. Entonces, creo que fue ella quien comentó algo como, o sea, escucha el paisaje, es mucho más rico, más enriquecedor, digamos, que lo que sea que te puedas meter por los oídos con tus auriculares, ¿no? O sea, lo decía de una manera, obviamente estoy parafraseando, pero ese es un poco el sentido de lo que dijo. Y el uso de auriculares es interesante porque es como un intento de negar la percepción del paisaje sonoro, pero tampoco se logra, ¿no? Porque aunque sean audífonos muy, digamos, con un aislamiento acústico muy potente, aún así estás percibiendo el paisaje sonoro. O sea, también nos atraviesa el cuerpo, pues. O sea, también percibimos el sonido por el cuerpo. Entonces,
ha sido muy interesante un ejercicio que decidí hacer desde 2019 hasta 2022, que fue como deliberadamente buscar no escuchar música. Ujú. Fue muy difícil. Claro. Como una dieta, ¿no? Ujú. Para mis oídos, como un ayuno. Ujú. Obviamente, pues si estás en una fiesta o en un bar o algo así, vas a escuchar música, pero yo por propia voluntad Ujú. no ponía música. Inclusive teniendo ganas de escuchar música, ¿no? Claro. Fue difícil, pero sumamente enriquecedor al final. Ahora ya estoy escuchando música, Ujú. pero lo hago solo en momentos muy específicos. Ya sea porque quiero sentir ciertas cosas o Ujú. quiero retomar ciertos pensamientos o estudiar ciertas nociones o todo junto, ¿no? Ok. Entonces siento que ahorita para mí escuchar música es como tomar un café o como tomar un vino. O sea, bebes un café a determinada hora o en determinado contexto, o yo lo hago pues, Ujú. para quizás despertarme, ¿no? Activarme, estar mucho más alerta. Pero si lo hago muy, muy tarde en la noche y me tomo un espresso doble, pues posiblemente no la voy a pasar tan bien, ¿no? A menos de que vaya a una fiesta. Pero o un mezcal, ¿no? O sea, si te tomas un mezcal en la mañana con las azucaritas, pues quizás no sea una excelente idea. Pero si te lo tomas por la tardecita, en un lugar bonito, en una charla increíble con Alex Nájera, o sea, pues está increíble, ¿no? Te mantiene en un estado mental que es muy agradable. Ujú. A ese nivel, digamos, es horrible esta palabra, pero no se me ocurre otra, de consumo, Ujú. estoy empleando la música. Y por otro lado, el paisaje sonoro siempre está, ese no se apaga, Claro. cambia, ¿no? Y es dinámico. Y Para la gente que no escucha, qué es un paisaje sonoro? el paisaje sonoro es todo el entorno que nos rodea a cada instante a nivel de sonido, todo lo que nos entra por los oídos, Okay. a cada instante desde que nacemos hasta que nos morimos, Es el ese es el paisaje sonoro. Okay. ¿No? Ujú. Entonces, es maravilloso porque uno puede hacer ejercicios para caracterizar ese paisaje y reconocerlo y relacionarnos de una manera más, supongo, interesante con el paisaje sonoro, porque por lo general lo negamos, ¿no? Ujú. Hace rato que te entendí mal, ¿no? O sea, que me preguntabas dónde estaba el estrés, pero yo entendí dónde está el estrés. Ujú. Voy a responder ahora esa pregunta porque tiene que ver con el paisaje sonoro. Ah, ok. Y es interesante, o sea, el estrés para mí ha ocurrido cuando estoy resistiéndome a un estímulo. Ujú. Que bien puede ser un estímulo desagradable, o sea, el tráfico, Sí. no sé, un claxon de una persona que está muy agresiva o lo que sea, un dinosaurio destruyendo la ciudad, ¿no? Con rayos láser o algo así, ¿no? Okay. Decía algo así como John Cage, decía algo como: si un sonido te parece aburrido, escúchalo otra vez, y si te sigue pareciendo aburrido, escúchalo otra vez y síguelo escuchando hasta que te parezca interesante. Ujú. Bueno, es una maravilla eso, justo. Claro. Muchas veces pensamos que el entorno, que lo que sentimos como silencio, es aburrido y nos da ansiedad y nos sentimos incómodos cuando estamos con alguien y estamos en silencio, aparente silencio. Claro. Pero si nos abrimos a escuchar, a percibir el sonido que está siempre, puede ser muy interesante y puede ser muy hermoso también. O sea, como la actividad contemplativa desde lo acusmático, ¿no? Desde la escucha. Ujú. Es un ejercicio que realizo diariamente, como abrir mi conciencia a cómo está ahorita el paisaje sonoro. ¿Qué factores están entrando en juego? Claro. ¿No? Qué locura. Sí. Me viene un viaje muy, muy cabrón porque siento que justo, evidentemente ahorita en nuestro entorno hay un cierto paisaje, Uh-huh. pero se me hace una locura pensar en los paisajes sonoros que están alrededor de las personas que están escuchando esto. Claro. Cada uno tiene, incluso por ejemplo, habrá personas que puedan estar escuchando simultáneamente incluso Sí. esta grabación en México, en Europa, Sí. en Estados Unidos,
todos con un paisaje diferente. Sobre cuál se monta también nuestro paisaje. Es una cosa loca. Sí. Sí, y que, por ejemplo, ¿no? Mencionabas hace rato el tema de la exploración de las, ¿no? digamos, de la vanguardia de producción sonora o la experimentación sonora. Algo que me ha parecido también un gran ejercicio, y esto viene de mi maestro, el doctor Manuel Rocha, dibujar el paisaje sonoro, o un paisaje, una grabación de paisaje que uno quiera hacer. Queda una especie de partitura gráfica que después puedes traducir a una partitura para instrumentos. Por supuesto que no va a sonar igual, pero a nivel de naturaleza y de densidad, posiblemente sí. Si haces un trabajo comprometido, puedes lograr algo. Entonces, no sacas ideas musicales de nociones, digamos, tradicionales de la música, o sea, una tonalidad, una escala, un formato, ¿no? Claro. Una forma, pues. Sino lo estás tomando directamente del paisaje sonoro que grabaste y desde ahí generar música. También eso es un gran ejercicio, ¿no? O sea, es una exploración bella. Claro. Sí. Qué loco. Qué loco. Me recuerda, no sé quién habrá hecho ese proyecto, me recuerda mucho y tiene añísimos, yo creo que más de 10 años, yo creo. ¿Cómo se llama? Más de 10 años. Un colectivo que se llamaba Huacal. Bueno, espero que se siga llamando, no sé si sigan haciendo música, pero en ese momento se llamaba Huacal y tienen una pieza que se llama Mesa Mantel, una cosa así. Básicamente lo que hacen es que graban a un güey que está gritando en un tianguis, lleve el mantel para la mesa, 10 pesos, cortan esa grabación y repiten ese loop, ¿no? Y sobre eso montan un ritmo y sobre eso montan más cosas. Luego de pronto sale una variación en donde el mismo güey grita una bolsa, y empiezan a hacer otra variación. Y hay más sonidos alrededor que obviamente se cuelan y van generando más texturas. Sí. Es una cosa cabrona. Sí. Pero sí, bueno, lo pienso y se me viene a la mente porque creo también en esa parte. Desde luego, justo, o sea, la audiencia que tengo es gente que me empezó a seguir porque le encantaba la música. Pero la música que escuchamos en discos convencionales, pues, ¿no? Sí. De artistas muy conocidos. Pero también pienso en esa parte, o sea, ¿cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a bajarnos un poco de quitarnos los audífonos cuando vamos en un trayecto, en la noche que no podemos dormir, incluso cuando estamos con alguien, ¿no? O sea, estamos en una fiesta y que ponemos música. Imagínate una fiesta que no tenga música, es una cosa que estaría muy cabrón de pensar, ¿sabes? Simplemente bastándote con el rumor de las voces que hay en el entorno. Sería una cosa de locos. Sí. Pero, o sea, que estaría muy interesante. Lo voy a hacer para mi cumpleaños, Estaría bueno, ¿eh? Sí. Lo voy a hacer. Pero además todo susurrando. Exacto. Y solamente palabras que tengan el sonido S. ¿No? Hablando al revés, ¿no? No. Prohibido usar verbos. Sí, prohibido utilizar verbos. Sería como una fiesta ASMR, ¿no? Exacto, sí. Estaría bueno. Está muy cabrón, güey. Porque sí, es lo que te digo. O sea, algo que a mí me gusta mucho hacer cuando voy en el coche, por ejemplo, que voy escuchando música. Generalmente siempre estoy escuchando música, pero lo que me gusta hacer, por ejemplo, es voy en el coche y voy viendo qué sonidos de afuera coinciden con los de la música. Eso es lindo. Un taladro, un ladrido de un perro, un claxon y sobre todo y te sacas la lotería cuando el tono que hay afuera está o sea, sí, cualquier sonido que hay afuera está en la misma tonalidad de la canción que estás. Sí. Incluso a veces el mismo tiempo. Correcto. La alarma de un coche que coincide con un compás dentro de la canción. Sí. Es una cosa... Eso, ¿cómo no? O sea, ¿cómo lo explicamos? Justo, yo no siento que sea necesario explicar algo así. Más bien hay que disfrutarlo. Sí. Eso precisamente es a mí lo que más me gusta por ejemplo, del proyecto de improvisación Camoli. Lo más importante para mí en ese proyecto es la escucha. Porque
la música no nada más sale de uno mismo, también es un feedback, es como un loop. Te está entrando información por los oídos y claro, tú estás generando algo en tu instrumento que a su vez también te entra por los oídos y Normalmente lo que se hace es como, digamos en el jazz, ¿no? Pues va a tocar la banda, ya, cállense todos, ¿no? Va a tocar la banda. No. O sea, en Camoli hemos tocado con poblaciones súper diversas y muchas veces hay mucho ruido, hay muchos sonidos ocurriendo al mismo tiempo. Y eso está bien. Eso está bien, porque Camoli yo no lo concibo como un proyecto, digamos, unilateral o unidireccional en el que nosotros somos los que afectamos el entorno sonoro y decidimos qué es lo que vas a escuchar, sino que colectivamente se va generando una atmósfera, se va generando cierta unidad. Cuando ocurre eso, es hermoso, es muy bello, porque yo no sé si eso es todavía parte de la música, pero es comunidad, eso es una comunión entre varios seres humanos. Es un aspecto un poco más espiritual, yo siento, claro, de la improvisación. Y al final la gente lo agradece mucho. Yo también lo agradezco mucho. Cuando logramos esa fusión, digamos, del que escucha, que también somos nosotros, y quien hace los sonidos, que también son ellos. ¿Sí me explico? Entonces, sí, o sea, la integración de los sonidos en el paisaje con la producción de sonidos en tiempo real, también eso me pasa. Por ejemplo, pienso mucho en la música grabada, ¿no? En la música que se graba en tiempo diferido, que vas a un estudio con un aislamiento acústico y tal. Está bien, obviamente es una forma de trabajar, pero a mí no me interesa. O sea, yo he decidido las grabaciones que hacemos, por ejemplo, con Camoli, si lo llegamos a grabar con un telefonazo, lo que sea, está bien. Todo es válido. A veces es muy difícil. Recuerdo la selección que hicimos para la antología del año pasado. Hay una pieza que es mi favorita, se llama, o le pusimos Aliviane. Estamos tocando en una pulquería en Insurgentes, en donde, ocurrieron muchos cambios, digamos, en el programa y finalmente no teníamos equipo, básicamente, ¿no? O sea, la batería estaba en condiciones, digamos, difíciles de trabajar, y aún así Manolo Rodríguez Elorduy decidió experimentar, ¿no? Porque pues no deja de ser instrumento ese objeto, no deja de tener un potencial sonoro, ¿no? Y en mi caso yo estaba conectado a un amplificador con una tierra que normalmente uno diría pues es un sonido horrible, espantoso, asqueroso, no quiero eso. Pero yo pensé, es un sonido, o sea, sí, es un espectro, justo, no es nada más un tono. Es un zzz, que tiene muchos armónicos, pero sé que es electricidad, entonces está cerca de 60 Hz, entonces está cerca de sí. Y entonces empezamos a utilizarlo como un tono pedal. Y en medida de que avanza la pieza, la improvisación, ese tono pedal ya no es molesto. Es de hecho muy bonito. Wow. Es muy relajante. Entonces, eso lo logramos en vivo. Cuando escuché la grabación, obviamente me quería morir porque la tierra se escucha todavía más presente que en vivo. Y dije, ay, ¿qué hago? Meto un ecualizador, quizás un ecualizador por bandas, ¿no? Y esa frecuencia específica la bajo, pero entonces empobrece una parte del espectro y ocurren cosas que ya no me interesan, ¿no? Pues déjalo así, pues ya. Y lo dejamos así. Y si esa se quedó así, todas las demás se quedaron así. Claro. No hubo edición. Es hard cut. Sí. Y esa es la estética de Camoli. Y me interesa mucho. Es como una manera de resistir también a nivel de producción lo que se hace en el establishment. Exacto. ¿No? Que no es que esté mal, simplemente es un discurso diferente. Tiene un propósito diferente. Sí. O sea, Camoli no está y no va a estar en Spotify o en plataformas, digamos, por las que uno tenga que pagar para escuchar música.
nosotros lo hemos alojado en una nube y a partir de ciertos eventos o ciertos intercambios, por ejemplo, amigas, amigos han tenido acceso a ese código QR, acceden a ese almacenamiento y escuchan la música como quieran, cuando quieran, la pueden bajar, la pueden plagiar, la pueden poner al revés, la pueden usar en sus comerciales de Rappi, sin costo alguno, no me importa. O sea, es música y es libre y se puede utilizar como quiera, quien quiera. I don't care. ¿No? O sea, es bonito. Eso es bonito. Cabrón. ¿No? Sí. Sí. Eso está cabrón. Sí. Güey, bueno, un comentario nada más. Esta disidencia me recuerda mucho a un rapero que se llama Immortal Technique. Bueno, es su nombre de rapero. Venezolano. Pero justo él sube su material gratis para que la gente lo pueda piratear. Sí. Y justo es el tema. Eso me asombra porque ¿qué sería lo contrario de lo establecido? Por lo que pagas, por lo que incluso precompras, ¿no? O sea, compras por adelantado antes de que salga, tú ya lo tienes una semana antes, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, no, tiene un sentido para ese discurso. Sí. Pero vaya, me refiero a que de pronto suele ser absurdo, ¿no? Así como, claro, quiero comprar algo antes de que salga. ¿Con qué propósito, no? O sea... Claro. Y ahora irse al otro lado del discurso de un... Tómalo y haz absolutamente lo que necesites con este sonido. Sí. Eso me asombra, güey. Sí. Justo, no te quería interrumpir. Y esto me late también porque creo que ahora, por ejemplo, estamos yendo al revés. Tú hablaste de Camuli. Ahora yo quiero hablar justamente de qué es Camuli, porque hay un chingo de gente que nos está escuchando y que ya se le fue la cabeza, pero ahorita va la presentación. Sí. ¿Qué es Camuli? O sea, platícanos qué es Camuli, cómo surge, quiénes lo componen, qué chingados es. Claro. Entonces, Camoli es un espacio de improvisación. No es una banda, no es como... sí, como un... No, sí, justo, no es una banda, no es un ensamble específico. Okay. Es un espacio que se abre en el tiempo y en algún lugar en específico. Es efímero. Y es improvisación y es interdisciplinar también. Digamos, la semilla o el punto de partida es el sonido, pero bueno, se ha extendido y han participado con nosotros gente de danza. Ahora vamos a tener participación de un artista plástico del que les hablaré en breve. Wow. Y así nos vamos a seguir extendiendo, ¿no? Camoli surgió en 2013, originalmente como un proyecto de jazz, digamos, de vanguardia. Entonces, sí había composición, había experimentación, claro, pero había mucha composición de temas y, digamos, en la forma clásica del jazz, ¿no? O sea, tocas un tema, se generan improvisaciones y después quizás puente o salidas o tema otra vez y entonces terminamos con algo juntos, ¿no? Ese era el formato en el que trabajaba Camoli. Éramos un trío en ese entonces, Hugo guitarra, Irving Lima en la batería y Tony Capilla en el bajo. Y era muy interesante, ¿no? Era muy padre, pero bueno, digamos, cada uno tomamos rutas distintas en la vida y aunque somos grandes amigos y nos apreciamos, pues cada quien está trabajando en distintas trincheras, ¿no? Actualmente. Entonces, 2013, 2014, Camoli quedó en el cajón, tal cual. 2020, pandemia. 2021, mi gran amigo y productor, poeta, empresario, Camel Perea, retoma ese proyecto. Me dice, oye, ¿cómo ves el miércoles para tocar con Camoli? Conseguí un espacio en la Roma. Recién estaban abriendo espacios como culturales. Sí. Era agosto 2021. Y dije, bueno, sí, pero pues, Tony no está en México, Irving pues ya tiene como otro ritmo de vida, digamos, tiene una familia y tal. No creo que tengan tiempo de ensayar. Me dice, no, sería sin ensayo y con otros músicos. Ah, caray. Y le digo, pero ¿qué? O sea, ¿monto los temas ese día o qué? No, improvisen.
ahí él me metió la idea de la improvisación absoluta, ¿no? En ese sentido. Sí. O sea, de llegar a improvisar, no sabes ni con quién vas a improvisar ni qué, solo sabes que tienes tiempo, hay espacio, vas. Ya. En esa primera sesión surgieron Klaus Duane, gran amigo guitarrista, y el Chorbito, un baterista espectacular, Sam Dávalos, jazzista, joven, patafísico también, y maravilloso, la verdad, maravilloso. Y yo estaba entre la guitarra y los sintes en esa noche. Bueno, fue increíble, increíble. Hubo un momento en el que justo se generó la atmósfera, ¿no? Es una atmósfera, la atmósfera de Camoli es como cuando estás en una muy buena peda. Que estás feliz, estás disfrutando, estás pleno. Sí, la euforia. Eso, pero no es una euforia climática. Es una euforia que se puede mantener en el tiempo, se puede sostener. No tiene como parte A, B, C, sino que es un gran inhalación y una gran expiración. Eso es. Cada sesión de improvisación puede durar desde 20 hasta 45 minutos o 50 minutos o 1 hora y media, lo que sea, no importa. Okay. Digamos, estamos constreñidos por el tiempo que nos da el espacio y también por la energía de la gente. Claro. Entonces, bueno, se armó una fiesta increíble en este lugar. Me encantó, yo fui muy feliz de ese nuevo formato de Camoli, y Camel también se emocionó tanto que, bueno, decidió emprender el management, el booking tal cual del proyecto, y me lo planteó, ¿no? Me dijo, pues, ¿cómo ves? Hay que hacerlo así cada vez que salga un lugar, en caliente y con quien se deje. ¡Ay! Vamos, me encanta. Siempre es aventarse al precipicio. Sí. ¿No? Siempre. Y hemos tocado en lugares, insisto, de lo más diverso. O sea, desde, no sé, una carpa de la Secretaría de Cultura en algún barrio lejano, y ha sido también muy buena la respuesta, hasta foros, digamos, dedicados al jazz o a la música, digamos, más fresones, hasta tocar en una burbuja de plástico bajo la lluvia en la calle, con la posibilidad de que ocurra un accidente. De morir electrocutado. Digo, eso no fue muy sensato, pero fue divertido, nadie murió, todo salió bien, afortunadamente. Y bueno, fue increíble, o sea, fue increíble. Cada presentación que hemos tenido con Camoli ha sido increíble, ha sido un éxito. Y el éxito de eso no radica en que escuchen nuestra música, ni siquiera tenemos música. ¿Sí me explico? No tenemos canciones. Claro. Es compartir con la gente. Es generar esa atmósfera, activamente generarla. Eso es Camoli. Qué locura, cabrón. Voy a tocar con Camoli el domingo de la próxima semana en un bazar, camino al Desierto de los Leones, en Las Águilas. Wow. Te compartiré ya el flyer en su momento para que lo compartamos. Normalmente nuestros eventos son gratuitos. Y bueno, ahí está. ¿Qué día es? Domingo, el próximo domingo, que es creo que 3 de febrero. Sí, no. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, creo que es 5 de febrero. Ya. Domingo 5 de febrero. 2023, claro. Sí. Por si acaso hay alguien que escucha esto en el 2029. Sí, no, pues ya hay quien sabe, sepa que ya valió. No mames, pues suena muy cabrón. Sí. Y no he tenido oportunidad de escucharlos en vivo. Voy a hacer el propósito de ir. Te la paso. Definitivamente, cabrón. Sí. Qué locura. Deberíamos incluso armar algo, ¿eh? Por favor. Y por ejemplo, hay un tema que me interesa compartir contigo sobre todo, ¿no? Claro. Porque es una búsqueda. O sea, uno puede decir, quizás alguien que esté escuchando es como, bueno, pero qué idiota, ¿no? O sea, ¿por qué regalas tu música? O sea, acá. Claro, o sea, ¿cómo pretendes vivir de esto si vendes, más bien si regalas tu trabajo, ¿no? Sí. Y justo ese es el punto. La solución que estamos encontrando está en la interdisciplina, está en la colaboración, en la solidaridad con artistas que pueden hacer lo que nosotros no. Por ejemplo, estamos trabajando con una chica maravillosa, diseñadora gráfica, que trabaja en soporte de papel. Es experta en papel. Entonces vamos a hacer objetos
que pueden ser comercializados, obviamente, con un branding específico de Camoli, con digamos, una producción artesanal de Camoli, o también generar experiencias en donde se integra gastronomía, en donde se integra danza, se integra performance, teatro, poesía, etc. Nos interesa, como dije hace rato, la moda. Entonces, en algún momento vamos a poder también tener prendas tal cual, con la estética Camoli. Y bueno, yo siento que es desde ahí. Es un experimento, obviamente, pero vamos a ver cómo nos va. Claro. Le estamos metiendo todo. Suena cabrón. Sí. Suena cabrón. A veces, algo que me decía Camel, la gente normalmente nos sentimos, no sé si decir timados, pero quizás como que no rindió nuestro dinero, cuando lo que se nos da a cambio no es algo palpable, no es algo tangible, no es algo físico. Cuando es una música en vivo, o cuando es un archivo digital. Sí. ¿No? Entonces, pues justo eso estamos haciendo, ¿no? Buscar darle una manifestación física, pero además que tenga una utilidad. O sea, no es nada más darles una tarjetita de cartón con tu QR. Es dar algo que tenga una utilidad, que les sirva en su vida. Entonces estamos experimentando con eso, con soportes físicos para comercializar, no la música, sino comercializar el soporte físico. Exacto. Y como bonus, tienes ahí una música, pues, interesante, divertida, ¿no? Güey, qué locura. No me los voy a perder. Sí, voy a estar ahí. Gracias, amigo. Qué loco, cabrón. Qué loco, qué loco. Qué locura, güey. Justo eso me gusta de estas charlas, porque creo que es ir explorando hacia donde no tenemos idea de qué chingados va a pasar, ¿no? Claro. Eso está chido. Justo quiero que entremos, digamos, hacia la recta final de esta onda. O sea, me gusta que el esqueleto que armamos fue como, ¿sabes? Yo pensaba en una estructura. Nos fuimos, se fue floreciendo como un hongo, así como hacia donde quiso. Y eso está chido. Y quiero justo como aprovechar, digamos, un rato para preguntarte justo brevemente, digamos, el recuento. Y lo pregunto porque hay personas que seguramente están en ese tránsito, en el tránsito de el chispazo de la música en su vida y qué van a hacer con eso. En tu caso fue aprender guitarra a los 2 años. De eso al siguiente gran paso, ¿cuál fue? O sea, digamos como que, a ver, tu primo te enseñó a tocar guitarrita, tal. ¿Qué hiciste con eso? O sea, digamos, vas a una escuela pública, tienes clases privadas, hiciste algún examen para alguna escuela de música. ¿Qué chingados pasó? ¿Cuál fue tu siguiente gran paso? El siguiente gran paso fue encontrar a un buen maestro. Ok. Entonces, sí. por si mi primo está escuchando, mira, pues me fallaste. Te quiero mucho, primo. Gracias por todo. Y no, más bien me refiero a un buen maestro como una persona que pueda o que dedica su vida a la enseñanza, ¿no? Claro. O sea, mi primo sigue dedicándose a la música y tiene su proyecto Prismatic Shapes, que por cierto, si alguien quiere buscarlo, es muy interesante lo que están haciendo como a nivel de glam. Es una estética bien interesante, como New Wave Glam. Es interesante. Pero, en fin, encontré a un gran maestro, a Wilder Medrano, un guitarrista boliviano excepcional que, pues sí, ha decidido dedicar su vida a la enseñanza y es un gran maestro. ¿Cómo lo encontraste? En ese entonces, mi primo estaba tomando clases con otro buen amigo, se llama Altair, y Altair era alumno de Wilder. Bueno, es alumno, siempre seremos alumnos de Wilder, ¿no? Y en su momento yo le pregunté a Memo, oye, ¿tú con quién estás tomando clases, no? Con Altair, ¿no? Y me platicaba de cómo eran las clases. Y me dice, pero si quieres así tomártelo en serio y darle con Tokio, busca a su maestro. Dije, ay, güey, el maestro del maestro de mi primo. ¿Eso existe? Sí, güey. Pues ahí está. Lo busqué, me dio una clase, fue una locura, fue interesantísimo, fue, ¿no? Después tomé clases con otro maestro que
como que no hicimos match, como que no funcionamos muy bien, y volví definitivamente con Wilder. Estudié 4 años con él, y él me fue introduciendo, voy a estar agradecido con él toda la vida en verdad, porque me introdujo a géneros que yo no tenía ni idea que existían, ¿no? O sea, posibilidades de hacer música, pues que eran muy nuevas para mí. Sobre todo me mostró mucha música de Turquía, música de Checoslovaquia, como del Medio Oriente, ¿no? De Asia, desde jazz fusión hasta música étnica. Sí, o sea, fue él que me introdujo a eso. El siguiente paso, digamos, después de tener a este maestro de instrumento, fue encontrar un buen maestro de lenguaje. Que para mí, mi primer gran maestro de lenguaje fue Óscar Ugalde, el Chango, a quien también le mando un enorme abrazo y con muchísimo cariño, y seguimos en contacto. Él me introdujo a la música de Yanis Xenakis. Uf. O sea, con él yo tomaba clases de lenguaje musical y, digamos, iniciación a la composición, ¿no? Introducción a la composición de música. A algunos conceptos de arreglo y de orquestación, ¿no? Pero realmente así lo que me cambió la vida fue la tarde que puso Tetras, el cuarteto de cuerdas de Yanis Xenakis. Ya. ¡Pa la madre! No entendí nada, no sabía ni qué instrumentos eran. Sabía que era un cuarteto de cuerdas, pero no tenía idea de cómo demonios estaban haciendo esos sonidos. Y cómo eso estaba escrito, estaba improvisado, una mezcla de los dos. Todo está escrito. ¡Wow! ¿Cómo se ve esa partitura? ¿Cómo compones eso? ¿Cómo te lo imaginas? Me interesé mucho por estudiar a Yanis Xenakis. Encontré en internet que, bueno, desarrolló un tipo de composición llamada composición estocástica, música estocástica, que era su propuesta o la solución que él encontró para, digamos, resolver ciertas problemáticas en las que se había metido la música a mediados del siglo XX, o sí, en el primer cuarto del siglo XX, con la música dodecafónica y serialista de la Segunda Escuela de Viena. Y él lo que propone es la probabilística. En lugar de utilizar la serie cromática de 12 notas, él decidió utilizar el infinito, básicamente. Y por medio de distribuciones de probabilidad, hacer ciertas cosas, parametrizarse, dice, ¿no? O sea, darle ciertos valores a la composición y usar las matemáticas para, pues, adentrarse en una nueva complejidad. Y eso justo le da nacimiento a algo que se llama la nueva complejidad, que es una escuela que es muy fuerte ahora, con Brian Fernihu, por ejemplo, en Reino Unido. Eso, la verdad, yo no lo he estudiado, ya en este momento no me interesa mucho, por lo menos ahorita no me interesa la nueva complejidad. Me interesan mucho más otras expresiones más cercanas al espectralismo o a la liminalidad del sonido, a los sonidos que son limítrofes, que no puedes casi percibir, que son demasiado suaves. Cosas como Jürg Frey o música como Sergio Luque también, que tuve oportunidad de tomar clase con él. Entonces, a lo que me refiero es, el paso que di fue encontrar un buen maestro, y el siguiente gran paso fue encontrar un buen maestro, y el siguiente gran paso fue encontrar un buen maestro. Para mí, Yanis Xenakis es un buen maestro. O sea, a los 18 años compré su libro Formalized Music, y bueno, a los 28 años, 29 ahora, pues todavía no lo termino. Porque no es nada más leerlo, ¿no? Es digerir, entender, ¿no? Entrar en contacto con su pensamiento y con lo que él logró ver. El horizonte, ¿no? Del sonido, de la cultura, de la historia de la humanidad, porque también fue un historiador importantísimo. Siempre, para mí, la respuesta es encontrar un buen maestro. Qué loco. Claro. Qué locura, ¿eh? Pues básicamente un Schopenhauer de la música, ¿no? Como, mira, si no me entiendes, te voy a dar una lista de cosas que puedes hacer con este libro, ¿no? Para adornar tu casa. ¿Cómo? Para adornar tu casa, digo. Sí, ¿no? Wow. Sí, Xenakis es... Bueno, yo el acercamiento que tuve con Xenakis fue básicamente lo que hicimos en 2020, ¿no? ¿Qué fue? 2020, ¿cierto? Sí. Pero bueno, eso es una...
pues, una pizca de nada. ¿Te refieres a ITZY? ¿A lo de agua? Ajá, exacto, Sí, exacto, sí, exacto, sí, sí. exacto. Qué locura. Sí, no, antes. Ah, bueno, Hugo y yo estuvimos implicados en una convocatoria de la Secretaría de Cultura. Claro, con Gigi. Exacto. Animaciones Gigi, sí. Para hacer una animación que contuviera música y presentar como una serie de... Ya no me acuerdo qué hicimos, como una... Era un juego para los chicos cierto. que estábamos, bueno, pues que estaban todo el mundo, estábamos aislados. Ujú, Y la Secretaría propuso el programa Contigo a la Distancia, ujú. que era como... todavía existe, creo. Sí. Es un catálogo de actividades de muchas, digamos, muchos ámbitos distintos, Ujú. culturales. Uno de ellos música. Y dentro de la música lo que propusimos fue un tutorial para armar un juego de dados Ujú. y crear un, pues digamos, un sistema de composición como un juego de azar. Estuvo Y buenísimo. poníamos el ejemplo de Mozart, poníamos el Sí. ejemplo de John Cage y de Xenakis. Sí, exacto. ¿No? Sí, exacto. Dependía también... podía seleccionar qué ritmo, sonido... Bueno, o sea, me refiero a tonalidad, ¿no? Sí. Había otra madre que no me acuerdo cuál. Frases también. Exacto, Como sí. hacer un poema. Exacto. Hacer un poema, lo revuelves y Sí. lo vas sacando y a eso le metes Quedó un muy ritmo. lindo. Eso es un juego Eso bonito. es muy bueno, ¿eh? Sí. Sí. Ok, bueno, siempre... ese consejo me gusta. Siempre encontrar al siguiente gran maestro, ¿no? Sí. Un gran maestro. Sí. Siempre podemos aprender, No, desde luego. ¿no? ¿Cómo tú te conviertes en un gran maestro? Porque... Yo no quiero ser un gran maestro. No. A lo que me refiero, o por qué te digo gran maestro, me acuerdo de una anécdota que me contaste. Tú dabas clases en G. Martel. A los, ¿qué? 16, ¿no? 17 años. Y cuando en ese momento estábamos en la preparatoria todavía. Uh-huh. Yo me acuerdo que estabas en un viaje que yo dije, bueno, este güey es muy estricto en su forma de enseñanza, ¿no? Porque me acuerdo que me platicabas de personas que te decían, ¿qué tranza? Pues ¿de cuánto va a ser el moche para que me pases mi clase, no? Sí. Y tú decías, bueno, la única manera es seguir estudiando, ¿no? Y que presentes tus exámenes, ¿no? Sí. Justo me interesa mucho preguntarte eso. Quizá no ahondar tanto en el tema de G. Martel y que tú eres maestro ahí y tal. O sea, ese tipo de experiencias creo que... la experiencia en una escuela siempre será burocrática y quizá no tan provechosa en muchos sentidos. Pero lo que voy, por ejemplo, lo que quiero saber es... ¿cómo llegas tú a una escuela establecida Uh-huh. con un cierto tipo de programas Uh-huh. y ejecutas el bagaje que tú ya tenías de antes? Uh-huh. ¿O no lo lograste y más bien te tuviste que ceñir a lo que la escuela te estaba pidiendo? Brevemente, quizá, ¿cómo fue esa experiencia de ti a los 17 años siendo maestro? Uh-huh. Pues esa escuela tan conocida. ¿Y cómo fue la separación también de ese mundo? ¿Hubo algo ahí que dijiste, sabes qué, la neta, esto no me latió porque vengo yo de una carrera o un bagaje, justo encontrar uno tras otro buen Sí. maestro, y aquí no se va a armar este camino? ¿Encuentras algo valioso ahí? ¿O de plano fue un terreno estéril que dijiste, me desprendo de este mundo porque está de la chingada? Claro. No, yo no diría que es un terreno estéril, sino que fue una experiencia amarga, Ok. pero importante para mi vida porque me ha ayudado a tener la convicción que tengo ahorita de impulsar pues los proyectos interdisciplinarios que llevo, Ya. ¿no? La luz que se cuela, Camoli, bla, bla, bla. Sí. Digo que no busco ni quiero ser un gran maestro porque siento que tener esa mentalidad o esa perspectiva es como pensar que ya llegué a un tope y que entonces ahora me toca dárselo a los demás o retribuirlo, y no creo que funcione así. Yo creo que uno puede retribuir realmente cuando sigue buscando constantemente y nunca se detiene. Ya. Entonces en esa escuela yo di clases un año Ujú. y bueno, por diversas razones ya no seguí trabajando ahí. Después fui a otra escuela mucho más pequeña en la colonia Nápoles, a quienes les guardo mucho cariño, ¿no? Mucho rencor. No, que mucho la- cariño. Los queridos amigos de la Escuela Nacional de Audio y Música, Ya. ENAM, Mm. a Sam y a su familia maravillosa, que confiaron en mí y me dijeron, güey, tú da la clase como quieras. Y entonces, desde entonces yo estaba muy interesado en la relación lógica matemática
y composición o música. Uh-huh. Entonces, esas sesiones, pues yo las compartía desde esa perspectiva y les generaba mucho interés a otros camaradas, otros chicos que también querían entender la música un poco más objetivamente, menos dogmáticamente. Ya. ¿No? Después salí de ahí y empecé a dar clases justo en la escuela que fundó Wilder, Uh-huh. CMS. Estuve ahí desde 2013 hasta 2016, creo, Uh-huh. como 3 años. Y también confió mucho en mí, me dejó como, pues, aventarme, ¿no? Así, al ruedo. Sí. Pero en 2010 y... Mentira, dejé de dar clases en 2018. Uh-huh. En 2018 tomé contacto con la pedagogía, Ok. digamos ya en un nivel mucho más comprometido, porque una cosa también es saber música y saber teoría y otra es también estudiar pedagogía, ¿no? O sea, y reconocer que hay procesos cognitivos que hay que tener en cuenta, ¿no? Para enseñar. Claro. ¿No? Sí. Entonces, cuando empecé a entrar en contacto con esta información, ¿no? Con esta formación pedagógica, me comprometí a dejar de dar clases. Fue un cambio importante porque era mi principal ingreso económico, pero también mi principal causa de estancamiento. Entonces, cuando decido dejar de dar clases, me comprometo a buscar ser alumno siempre. Y recientemente me buscó una persona para echarle una mano a preparar una certificación de teoría y composición, un examen. Uh-huh. Y yo le dije, oye, pues la verdad es que yo ya no doy clases, no pienso dar clases en un rato, pero ¿qué te parece si lo hacemos como un proyecto profesional? O sea, no como una preparación para un examen y que te saques 10 o X número, sino que puedas pensarlo como, pues sí, como lo que es el trabajo en la vida real del músico, ¿no? O sea, claro. Vamos a hacer transposición, vamos a hacer transposición de veras, ¿no? O sea, te voy a mandar algunas cosas y arréglalas para cuarteto de corno francés, ¿no? O sea, o no sé, alguna pieza solista de clarinete en si bemol, bueno, transpórtala o lo que sea y tócalo, ¿no? Y cántalo. O algunas cosas de corales de Bach, bueno, resuélvelas, cómo termina, qué tipo de armonía tiene, no nada más de que la analices nota por nota, cántalo, grábalo, tócalo, júntate con tus amigas o con tus amigos, hagamos ese coral de Bach, ¿no? Llamemos amigos míos, músicos profesionales, a los que les podemos pagar algo para que toquen tus ejercicios de composición. Bueno, pues ha sido maravilloso, maravillosísimo, porque estamos siendo alumnos los dos. Yo no soy su maestro, y se lo dije, no, yo no soy tu maestro, soy tu compañero, ¿no? O sea, te apoyo porque conozco a algunas personas, conozco algunos tipsillos que he ido aprendiendo, pero también esas personas nos van a enseñar a nosotros. O sea, va a llegar una persona que toca trompeta y te va a decir, ok, aquí está tu composición, así suena, pero fíjate en este paso, es difícil por tal cosa. ¿Cómo podrías resolverlo? Entonces eso ya te pone en contextos reales, ¿no? O sea, no es nada más llénale al ejercicio y hazlo como el libro dice y ya tienes palomita. En el mundo real eso no es así. ¿No? O sea, claro, triunfas o no, digamos, en medida de que yo siento que puedas conectar con el corazón de otros seres humanos, y la música es un medio para hacer eso. Desde luego. ¿No? Eso no se lo van a enseñar Qué en la escuela, ¿no? En la preparación de un examen. O sea, ella ya tiene la conciencia de que no va a ser un examen ni una certificación, está haciendo música. Y bueno, un efecto colateral de eso será presentar esa certificación y seguro le va a ver muy bien. Claro. Pero ya se llevó una experiencia importante y posiblemente mucho más alentadora que preparar un examen, ¿no? Entonces así lo estoy llevando ahora. Qué maravilloso. Sí. Qué maravilloso. Sí, justo creo que eso y qué bueno que tocamos un poco ese tema. Lo digo ya para que podamos ir cerrando el tema de esto que dices, ¿no? Conectar con otros seres humanos. Creo que en la pedagogía actual, digo, ni siquiera quisiera decir actual, o sea, esto es un modelo que ha venido repitiéndose
pues desde antes de la Gran Guerra, ¿no? O sea, un sistema, pues, militar, Fascistoide. pues sí, la neta, ¿no? O sea, imagínate, piensa, por ejemplo, en el tema de la disposición de los pupitres, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Claro. O sea, como le ves la espalda a tu compañero y no voltees porque te estás distrayendo, ¿no? O sea, a mí me recuerda una línea de producción, pues de una gran fábrica, ¿no? Sí, de una fábrica, ¿no? Básicamente eso, o sea, no hay ningún contacto ahí. Uh-huh. Justo en la UNAM, o sea, claro, no quiero solamente echarle flores y ya, ¿no? Por ejemplo, el modelo de CCH rompe un poco ese pero un poco, o sea, nada, sí, o sea, un gramo, ¿no? Sí. Pero esa disposición, por ejemplo, de las mesas, ¿no? Uh-huh. Tener que ver al otro frente a frente, dialogar, estar más cerca, ¿no? de los compañeros, sin duda genera más diálogo. Mínimo ahí hay una semilla importante. Y eso lo comentas, pero eso viene en todos los ámbitos. O sea, uh-huh. También yo estudié psicología. Evidentemente hay un montón de cosas que te matas estudiando en la carrera, en la vida las ocupas. Y cuando entras al campo profesional dices, cabrón, esto jamás lo vi. Uh-huh. Pero hubo maestros, claro, desde luego, que te pudieron dar la pauta de, güey, esto sí lo vas a ocupar porque vengo yo de este lugar y te lo enseño, güey, pero... Y a ti te toca modificarlo porque hace un año era una cosa, 10 después es otra cosa y a ti te va a tocar modificar algo muy cabrón, ¿no? Sí. Y esa emoción de saber que estás entrando a un campo mínimo con un cierto conocimiento que te va, digamos, como impulsar a modificar algo ahí en ese campo en donde estás, es fantástico. No nada más con la teoría, sino con la vivencia. Y lo que tú dices es fundamental también. La conmoción, conmover, pues sí, conmover a otro corazón humano en el área en el que te encuentres. Uh-huh. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Y justo quiero cerrar con ese tema porque creo que corona muy bien con la conversación que hemos tenido. Vas rompiendo muchos esquemas con la música que haces. La pedagogía que tienes ahora también es muy diferente. Y hoy en día, bueno, estás implicado en un proyecto importantísimo de un evento que cada vez se está intensificando cada vez más, por razones evidentemente monstruosas, que es el tema de la migración. Sí. ¿Qué estás haciendo con el tema de la música? O, bueno, quisiera que tú tomes la batuta para que nos comentes qué onda con la migración y con tu vida, sí, y con tus proyectos, o este proyecto en específico, ¿qué estás haciendo? Bien. Entonces, tiene varias capas. Digamos, la capa más, digamos, de primer nivel es mi colaboración con el dramaturgo y artista visual Omar Olvera, okay, con quien trabajo desde hace más de 11 años, 12 años. Y bueno, gracias a él, a su trabajo concretamente en torno al movimiento estudiantil del 68, okay, fue contactado por la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, y pidieron su autorización para montar su obra, traducirla, montarla como teatro documental en el 2018, en marzo, en Toulouse, como, digamos, en el marco del 50 aniversario de todos los eventos que ocurrieron en el 68 de movimientos estudiantiles en Francia, a nivel mundial. A nivel mundial, ¿no? En Japón, en Praga, en México. Y en particular estaban buscando dramaturgias que hablaran de este tema o que lo abordaran de cierta forma en Latinoamérica. Entonces, pues, la verdad es que dieron en el clavo. Sí. Omar fue para allá, para el estreno. Se hizo una vinculación bella, justo. Se conmovieron los corazones, resonaron los corazones. Y al año siguiente recibe una invitación de parte de la universidad para, ¿cómo decir?, materializar la tesis de la, digamos, de la directora de este departamento de traducción, que va de teatro aplicado, usar el teatro en espacios no convencionales para eficientar la comunicación de ciertos mensajes. Que él pudiera bajar esa teoría a un musical. Wow. Entonces, digamos, a grandes rasgos, hicimos un musical en el que
se muestra cómo se puede mejorar la comunicación en un congreso general, así en un congreso, usando el teatro e inventando una nueva figura que se llama un congreturgo, que sería la persona encargada de escribir la congreturgia, que sería un texto en donde se describe cómo es la iluminación, el sonido, las participaciones, qué tipo de estética visual también va a tener el congreso, como una obra de teatro, pero orientada a un congreso. Al año siguiente recibe Omar nuevamente la invitación para ser miembro, representando a México en este caso, del programa Transmigrarts, y es ahí donde entra el tema coyuntural, ¿no?, de los migrantes. Transmigrarts es una organización, un proyecto de la Unión Europea que busca soluciones o implementaciones culturales para mitigar las vulnerabilidades de personas migrantes en distintas partes del mundo. Según sé, tienen actividades en Dinamarca, en España, en Francia, Colombia y ahora México. Entonces encomiendan a Omar empezar, toma el curso en Colombia, está en contacto con el equipo, le dan la formación, le dan toda la metodología que se están utilizando en talleres y le dicen, pues vas, ¿no? Aplícalo tú en una comunidad migrante con la que tengas acceso y que puedas mantener un taller de teatro. Y ya salgo. Y muestran los resultados en 3 meses. Adiós. Omar me llama a mí nuevamente, me dice, amigo, vamos a hacer un taller de teatro para migrantes. Perfecto. Él va contactando gente de distintos lugares del mundo: Turquía, España, Italia, Francia, Colombia, Perú, Ecuador, o sea, gente de distintas partes que están en México, que confluyen de cierta u otra manera, de Brasil, entran a este taller, él empieza a dirigirlo, se vuelve una especie de recolección anecdótica de cosas que le suceden en condición de migrante, ¿no? Cosas a las que uno está expuesto cuando es migrante, en muchos niveles de intensidad, ¿no? Desde intensidad mild hasta intensidad fuerte, ¿no? Y de esta recopilación de experiencias se hace una curaduría y se va generando en colectivo. Todo esto es comunitario, ¿no? Se genera un texto, como una protodramaturgia. Y a partir de esa protodramaturgia se va montando una pieza escénica de 45 minutos en donde se muestran estas condiciones o vulnerabilidades. A través de ese montaje, estas personas que no se conocían antes, ahora se conocen y son una gran comunidad de amigos, de una red de apoyo, precisamente. Muchos han podido vincularse y han tenido también unas oportunidades de trabajo, pues simplemente mejores, digamos, por estar vinculados a la comunidad desde un lugar de cultura, ¿no? Eso es brutal. Entonces tenemos estos resultados a finales más o menos del año pasado, y ahora la encomienda que tenemos es presentar estos resultados con una metaobra en Toulouse, en Francia, nuevamente en la Universidad Jean Jaurès. Vamos a estar ahí en julio, digamos, finalizando el proceso de escritura también con los participantes que están allá. Y bueno, esto es una cosa maravillosa, o sea, es una obra que combina muchos formatos y muchas capas de realidad. O sea, hay un nivel de meta ficción sobre otro. Hay una realidad que son la gente migrante real con la que trabajamos realmente, con anécdotas reales. Está la protodramaturgia que presentaron en Casa Citlaltépetl. Está la dramaturgia que se está escribiendo actualmente, con música que estoy haciendo, para articular esos resultados. Y está en la última capa de realidad, digamos, que va a ocurrir en Toulouse con los participantes de ese mismo taller allá, o de esa misma presentación allá. Entonces, bueno, pues es una complejidad. Sé que teóricamente suena un poco revuelto, un poquito difícil de seguir,
Pero lo maravilloso es que cuando lo experimentas, lo entiendes de una. Es teatro, está vivo, es algo que es humano, con lo que nos podemos encontrar. Y es un proyecto maravilloso y por el cual le agradezco profundamente, ¿no?, la confianza de Omar principalmente, y obviamente también de Monique Martínez, que es quien dirige este programa desde Toulouse. Porque, bueno, nos dan la oportunidad de sumar un granito de arena, ¿no? Por lo menos generar nuevas microcomunidades de gente migrante, que al final pues, todos somos migrantes en un momento u otro, ¿no? Claro, desde luego. Sí, venimos de ese bagaje de nuestros padres o abuelos, o nosotros mismos en algún momento tendremos que hacerlo. Sí. Quizá, o nuestros hijos o lo que sea, ¿no? Y bueno, y sin duda, y si no lo somos y vamos a estar sembrados siempre en el mismo lugar y plantados ahí hasta el día de nuestra muerte, constantemente estamos relacionados con la migración. Sí. Tanto que se vuelve invisible, ¿no? Eso es algo peligroso. Siento que, no sé si esto lo habíamos comentado antes, pero muy brevemente, ¿no? Como está demostrado que las poblaciones flotantes siempre se navega, digamos, con un índice de criminalidad muy alto, porque no hay ningún arraigo ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, poblaciones a lo mejor, hablemos de lo que pasaba en Ciudad Juárez, ¿no? O que pasa en Ciudad Juárez en su momento, en la década de los 90, ¿no? Como todos los feminicidios y esto. No era una casualidad que su población flotante fuera tan grande. Es decir, personas que van migrando, que no tienen realmente ningún arraigo a esa tierra, van de paso. Y vaya, no quiero decir que los migrantes son criminales, pues, pero me refiero a que es mucho más sencillo un semillero, digamos, de criminalidad por parte de cualquier crimen organizado, bandas delictivas de menor tamaño o lo que sea, aprovecharse de personas que no tienen ningún tipo de identidad del lugar en el que están, abusar, digamos, de esa fragilidad, ¿no? De la poca o nula estructura que tiene una persona que migra para adentrarse a la cultura, a la economía, al trabajo, a los sabores, güey, a lo más sencillo, a la música, a la vestimenta, y ejecutar este tipo de situaciones. También otro tema muy similar, por ejemplo, sucedió con estas poblaciones que están, digamos, como a los extremos de las ciudades desarrolladas. Hablemos, por ejemplo, aquí se me ocurre el caso de más allá de Indios Verdes, ¿no? Como los héroes Tecámac, ¿no? O sea, un índice de criminalidad aquí en un lugar aquí en México, criminalidad terrible, pero justo porque son un tipo de viviendas en donde la gente va, duerme y se regresa a su trabajo y poco más. O sea, no hay ningún tipo de desarrollo, no hay parques, ¿no? O en su momento, digamos, ¿no? Quizá ahora ya es distinto, pero hay un montón de poblaciones así. No hay ningún tipo de propuesta cultural, musical, ni siquiera un puesto de comida que digas, güey, aquí vamos a echarnos unas quesadillas y está chingón, y unos tacos y nos regresamos a casa felices, ¿sabes? Es simplemente llegar como un campo de guerra. Duermes, con fortuna no te asaltan durante la noche y te vas a otro lugar, ¿sabes? Vas transitando, incluso en el lugar en el que ocupas, digamos, como para descansar, que pareciera estático, es un lugar que muta constantemente, porque la gente de tu alrededor es mutable, es decir, no es gente que pertenece, va cambiando. Es una cosa muy cabrona, güey, de pensar que poco a poco está sucediendo cada vez más. Evidentemente hay muchos problemas económicos, políticos. Ahora justo también está atacando mucho el tema del calentamiento global. Hay poblaciones enteras que han tenido que emigrar debido a que sus tierras están estériles, el nivel del agua ya subió lo suficiente como para ya no poder vivir en ese sitio. En fin, ¿sabes? Sí. Eso es una cosa muy cabrona. Qué locura, me agrada mucho y pues bueno, esto da para mucha plática, pero pues me gustaría que volvamos a charlar en julio para ver qué tal fue el resultado de esa experiencia. ¿Vas tú también a asistir a Francia? Sí, vamos a estar ahí desde finales de junio hasta mediados de agosto, así que... Buenísimo. Sí, claro que volveremos a charlar. Mucho que contar. Sí. En fin, nos quedamos cortos con muchos temas, pero ese es un gran pretexto para volver a reunirnos. Y bueno, pues también quisiera preguntar dónde te pueden seguir las personas si quieren de pronto enterarse de tus proyectos, si quieren colaborar contigo para el tema quizá de Camoli. Sí. Llegar a ti de cualquier forma. ¿Hay alguna forma en que te podemos contactar? ¿Correo o redes sociales? ¿Alguna página oficial mejor? Sí, lo mejor sería desde Instagram. Es @Hugo Morsen
Hugo Morzen. Hugo Morzen. Perfecto, ahí te podemos seguir. Sí. Listísimo. Muy bien. Bueno, güey, pues la neta, gracias por caerle. Qué Igualmente, chido muchísimas hablar gracias por el contigo. espacio, Sí fue un viaje cósmico, la neta, mira. Tocamos un... Electrizante y agonizante. Exacto, un poco sí. Pero bueno, me da gusto que podamos reunirnos y siempre charlar contigo. Es Igualmente. una locura total. No, Total, pues güey, el gusto total. es mío, querido amigo, Qué y chido. cuenta conmigo para próximas ediciones, con muchísimo Sí, gusto. desde luego. Bueno, pues entonces esto fue Persona, el podcast de Radio Soledad, la única estación que sigue sonando cuando todos duermen. Nos veremos en la siguiente sesión y ya nos escucharemos en otro momento. Radio Soledad presenta Persona, el único podcast que suena en la ciudad cuando todos duermen.